Gloria a Dios. Damos gracias por un nuevo espacio. En esta oportunidad estamos abriendo un nuevo módulo y este módulo es estudios bíblicos. El propósito es compartir y edificar. Toda gloria sea para Dios. En este módulo de estudios bíblicos eh, abordaremos temas como, como lo es la reforma de la iglesia, que no está en la Biblia, obviamente. Abordaremos tema de la historia de la iglesia, abordaremos temas como las cruzadas, abordaremos temas como las sectas. Es decir, estos temas eh, no están, no, pues sí están basados en la Biblia, obviamente, pero eh, trae mucha historia que es importante que el cristiano conozca esta historia para el conocimiento es poder también. Eh, quiero, es necesario, es necesario que el cristiano conozca la historia para no pecar de ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y con la guianza de Dios estamos compartiendo estos temas que son de edificación y no son de nuestra cosecha, sino, insisto, son temas, muchos de ellos son temas históricos y es necesario conocerlos para desenmascarar las obras del enemigo. Eh, este tema, pues, eh, la mayoría, pues, como son históricos, la mayor parte del tiempo de este video, todo será lectura. Amén. Vamos a iniciar nuestros estudios bíblicos estudiando el Antiguo Testamento. Amén. La historia del Antiguo Testamento, parte de la historia del Antiguo Testamento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8 dice la palabra de Dios. Amén. La Biblia es una obra de Dios que reúne información para su pueblo y se encuentra conformada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, algunos ignoran el milagro que significa cómo llegó a estar en nuestras manos tan importante ejemplar, el bestseller de todos los tiempos. Circunscrito al Antiguo Testamento se presenta un resumen de la trayectoria histórica del mismo, así como algunos hechos interesantes y algunos hallazgos que han contribuido a que podamos disfrutar en nuestro idioma y en nuestro hogar y una de las versiones de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se estableció el número y la cantidad de libros del Antiguo Testamento? El canon, el término griego canon es del origen simético hebreo. El latín y el castellano transcribieron el vocablo griego canon. El canon es un modelo o regla que permite fijar normas, además que se le denomina una lista normativa de libros inspirados y recibidos por parte de Dios. En la tradición judeo-cristiana, el canon tiene un propósito triple. En primer lugar, identifica y conserva la revelación a fin de evitar que se confunda con las reflexiones posteriores en torno a ella. El objetivo tiene además impedir que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. Y por último, brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo con sus principios y estipulaciones. Desde el siglo cuatro, desde el siglo cuatro, la palabra canon se utilizó para referirse a las escrituras. El canon de la Biblia es el catálogo de los libros que se consideran normativos para los creyentes, por lo que pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Canon del Antiguo Testamento. El Señor Jesús utilizó las escrituras hebreas para validar su misión.
sus palabras y sus obras. Los primeros creyentes continuaron esa tradición hermenéutica y utilizaron los textos hebreos y sobre todo las traducciones al griego en sus discusiones teológicas y en desarrollo y el desarrollo de sus doctrinas y enseñanzas. De esa forma, la Iglesia contó desde su nacimiento con una serie de escritos de alto valor religioso. Los libros de la Biblia hebrea son 24, divididos en tres grandes secciones. 24 libros de la Biblia hebrea. ¿Cuáles son esos libros? La primera sección conocida como la Torá, vocablo hebreo, por lo general se traduce ley, pero cuyo significado es más bien instrucción y enseñanza, contiene los llamados cinco libros de Moisés, la Torá. La Torá son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. La segunda división, conocida como Neblim, profetas, se subdivide a veces en dos grupos. Los profetas anteriores, que figuran Josué, Jueces, Reyes y Samuel. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro. Aquí está lo importante, el libro de los 12 profetas. Amén. O sea que si le quitamos 11 a 39 nos quedan 28. Amén. Aquí tendrían que haber 28, pero vamos a ver dónde redujeron, dónde más redujeron la cantidad de libros. Y, perdón, aquí, sí, aquí nos falta Daniel. Dice, la tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como Ketublim, incluye 11 libros. Perdón, 11 libros, los Salmos, Proverbios y Job, un grupo de 5 libros llamados Mejilot, Rollos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones de Jeremías, Eclesiastes y Estor, y finalmente Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Amén. Con las iniciales de la palabra Torah, Neblin, Ketubín, se ha formulado la palabra hebrea Tanaj, que significa Biblia o el libro. Amén. Esdras, Nehemías. Ajá. Aquí vamos a hacer una pausa. Eh, si ya quitaron 11 profetas, pues, o sea, de 11 lo redujeron a uno, Esdras, Nehemías, Crónicas, Reyes y Samuel tienen dos libros. Entonces, sumamos uno, dos, tres y cuatro. Entonces, de 11 ahí estamos, ya cuadramos. De 11 eh, es decir, de dos libros, hicieron un compendio de uno. Entonces nos reduce cuatro, cinco que hicieron esos libros. Estos son Reyes de primera y segunda, primer libro y segundo libro de Reyes, lo redujeron a uno. Primer libro y segundo libro de Samuel lo redujeron a uno. Primer libro y segundo libro de Crónicas lo redujeron a uno. Amén. Esdras, Nehemías lo redujeron a uno. Esto nos da
cuatro libros menos. 4 más 11 nos establece 15. 15 más 24 nos da 39. Ya con esto cuadramos. Los 24 del libro de la Biblia hebrea son idénticos a los 39 que se incluyen en el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas. Es decir, no contienen los libros deuterocanónicos o apócrifos. La diferencia en el número se basa en que nuestras Biblias cuentan cada uno con 12 profetas, se separan en dos libros cada uno, de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, por ejemplo, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, etcétera. Esto fue lo que hicimos. Al unir el libro de Ruth al de Jueces y el de Lamentaciones al de Jeremías, se identifican 22, 22 libros. Él corresponde además el número de letras de la alefato hebreo. Básicamente se puede decir que el Antiguo Testamento quedó definido desde el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo de Dios regresó del exilio. El pueblo hebreo no utilizó otros escritos agregados o sagrados como los ya indicados. No fue añadido ningún libro. En el caso de los libros deuterocanónicos o apócrifos, se estudiará en el siguiente punto. ¿Por qué se excluyeron estos libros? La palabra apócrifo se deriva del griego apócripa, que quiere decir escondidos ocultos. Este término aplica a un número de libros escritos que aparecen en la versión griega, la Septuaginta, pero no aparecen en la Biblia hebrea. Esta versión del Antiguo Testamento fue hecha por la comunidad de judíos que vivió en Alejandría, la que solamente conocía el idioma griego y había olvidado el hebreo, mientras que los judíos que vivían en Palestina también habían retornado del exilio, sabiendo el idioma hebreo, arameo, habiendo olvidado casi por completo también el hebreo en un mundo dominado por el idioma griego. Amén. El proceso de traducción oral es, escrita se llevó a cabo durante los años 250 a 150 antes de Cristo. 200, es decir, se llevó 100 años. La Torá, Pentateuco, como conocido como en griego, fue la primera parte de las escrituras en traducirse. Más tarde se tradujeron los profetas y el libro de los escritos. En primer lugar, como el canon hebreo, la Septuaginta incluye los 5 libros de Moisés o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. La segunda sección presenta libros históricos, Josué, Ruth, Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de la monarquía, eh, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, segunda de Esdras, Nehemías, aquí vienen Esther, ahí está, Judith, Tobías y las adiciones griegas al libro de Esther no aparecen en los manuscritos hebreos. En la tercera división se encuentran los libros proféticos y sapienciales, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Sabiduría, eclesiástico. De este sabiduría, escrito originalmente en griego y eclesiástico en hebreo, no se encuentra en el canon hebreo. El libro de los Salmos contiene uno adicional que no aparece en el canon hebreo, el 151 del. Existen copias tanto del griego como en hebreo. La sección final de la Septuaginta incluye los libros proféticos, Isaías, Jeremías y Lamentaciones junto a Baruch, la carta de Jeremías que no aparecen en el orden del canon hebreo. Ezequiel y el libro de Daniel con varias ediciones griegas, la historia de Susana, el relato de Bel, el dragón y una oración de alabanza de 68 versículos eh, entre los
23 a 24 del tercer capítulo. Los libros de los macabeos pueden llegar a estar en cuatro diversos manuscritos y versiones. Se incluyen como una especie de apéndice al final de la Septuaginta en torno a los libros y ediciones que se encuentran en la Septuaginta y no aparecen en las escrituras hebreas. La nomenclatura y el uso lingüístico de diversos círculos cristianos no es uniforme. La mayoría de cristianos edifican esta sección de la Septuaginta como apócritos. La Iglesia Católica los nombra deuterocanónicos. Apócritos para la comunidad católica son los libros que no se incluyeron en el canon hebreo ni en el griego. Los cristianos identifican los libros, eh, los cristianos identifican los libros que no se incorporaron en ninguno de los cánones como pseudo epígrafos. Los libros deuterocanónicos y apócrifos son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesias- Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Daniel, Daniel 3 24 al 90, 13 y 14, Esther. La mayoría de estos textos solo se conservan en manuscritos escritos griegos. Eh, según sabíamos, son seis los que quiso agregar la iglesia o que agregó las Biblias católicas. Tobías, uno, Judith, dos, Sabiduría, tres, Eclesiástico, Baruch y Macabeos, pero en realidad son siete. Esto de Daniel y Esther no lo sabíamos. Amén. Entonces, en realidad son nueve libros los que, eh, o nueve partes, nueve diferentes. Haciendo un resumen, eh, la, el Judith y Tobías eh, son como Esther, son libros históricos. Eh, Sabiduría y Eclesiástico son otros dos. Y en los últimos aparece eh, Baruch, que es un profeta, y los macabeos que aparecen en cuatro diversos manuscritos. Amén. Como ya dijimos, la Septuaginta hizo posible que los judíos grecoparlantes en la diáspora, también en Palestina, tuvieran acceso a los textos sagrados de sus antepasados en el idioma que podían entender. Además, el texto griego dio la oportunidad a grupos gentiles de estudiar las escrituras hebreas. La iglesia cristiana se benefició de la traducción de la Septuaginta, la utilizó como su libro santo y la llamó Antiguo Testamento. En el texto griego dio la oportunidad de relacionar el mensaje de Jesús con los pasajes de importancia mesiánica, brindó recursos literarios para citar textos del canon hebreo y discusiones con los judíos y jugó un papel fundamental en la población, en la predicación del evangelio a los gentiles. Básicamente son cinco las razones por la cual lo consideramos como parte del Antiguo Testamento. La primera, no son inspirados cuando uno lee los 39 libros canónicos. De inmediato resaltan frases que se usan como: así dice Jehová, habló Jehová, vino palabra de Jehová, Jehová ha dicho. Estos no lo tienen estos libros. Frases como las anteriores se hallan por lo menos 3.800 veces en dichos libros, mientras que ningún autor aseveró que escribía bajo inspiración. Y en algunos de ellos hay expresiones donde manifiestan: me ha hecho lo mejor que me fue posible. ¿Qué escribieron?
su propia determinación. No son proféticos. Los eruditos reconocen que estos libros fueron escritos después de la época de Esdras y Malaquías, aproximadamente 200, entre el año 230 años antes de Cristo. Así que todos ellos se compusieron de la época que no existían profetas, tanto en el Talmud babilónico como el historiador Josefo aseveran que posteriormente a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías el Espíritu se apartó de él. Es decir, se escribieron antes de Cristo, en los 400, en los 400 años de silencio. La primera razón es que no dice así dice el Señor. La segunda razón, eh, en algunos dice que mientras ningún autor aseveró que escribía bajo inspiración divina. La tercera es que se escribió en el año de silencio. Amén. No son inerrantes. En los libros apócrifos se descubren errores doctrinales, morales, históricos y croacios, por la razón que es imposible que sean inspirados por Dios. Se encuentran errores doctrinales. Esto no lo puedo saber, pero acá sí lo dice aquí. No son creíbles. Estos utilizan el género literario de la ficción religiosa, ya que sus narraciones tienen mucho de fantástico y real, mientras que los libros protocanónicos categorizan por su sobriedad y falta de elementos espectaculares, excepto los milagros. El Señor se vale de figuras literarias como la palabra o la alegoría, pero ellas reconocen figuras basadas en realidad. Dios no utiliza lo ficticio para revelarnos la verdad. No fueron aceptados por los judíos ni por los primeros cristianos. Wow. Entonces, aquí dice que son 5 razones, pero hay 6. Eh, bueno, la primera es que no dice así, dice el Señor. La segunda es que eh, se escribieron en el año del silencio, en los años de silencio. Eh, hay errores doctrinales, hay exageraciones, no fueron aceptados por judíos ni por los primeros cristianos, fueron excluidos por el concilio de no fueron, ni los judíos lo aceptaron, un pueblo cerca de Jope, Israel, celebrado en el año 90 después de Cristo por los rabinos judíos para rectificar el antiguo testamentario existente por más de 500 años. En este concilio no se eliminó ninguno de los libros originalmente aceptados, pero rechazó los deuterocanónicos, llamados padres apostólicos, llamados padres de la iglesia, y en su tiempo tampoco aprobaron para uso de fines doctrinales, sino solamente con documentos históricos o literarios. Posición de la iglesia reformadas con, es- con los libros apócrifos. En los reformadores siempre hubo dudas y reservas a los libros del con Lutero en su traducción agrupólo en una sección de 2 testamentos, con la que una nota indica que son libros apócrifos, aunque su lectura es útil y buena, y afirmó, no se igualan a las Sagradas Escrituras. La Biblia de Zúrich, en la cual participó Zundu, relegó al último volumen, pues no los consideraba canónicos. En Inglaterra, la situación fue similar. La versión King James imprimió los deuterocanónicos entre los testamentos. La traducción al castellano de Casidioro Reina incluía los libros deuterocanónicos de acuerdo al orden de la Septuaginta. La posterior revisión Cipriana de Valera, publicada en Ámsterdam en 1602, agrupó los libros deuterocanónicos entre los testamentos. La confesión de Wesley reaccionó al Concilio de Trento y a las controversias entre católicos y protestantes. Afirmó que el canon de las escrituras hebreas en su declaración en torno al canon, confesión indica que los deuterocanónicos
identificados como apócrifos, no son inspirados por Dios y por lo tanto no forman parte del canon de la escritura y carecen de autoridad en la iglesia. Indica además que pueden leerse únicamente como escritos eh, puramente humanos. De esa forma se definió claramente el canon bíblico entre las comunidades cristianas que aceptaban la confesión de Westminster. ¿Cómo se estableció la división de los libros del Antiguo Testamento? El canon hebreo, el primer canon hebreo del Antiguo Testamento tenía 22 libros, el mismo número de libros que el alefato hebreo, pero la Biblia hebrea moderna registra 24 porque se han separado lamentaciones de Jeremías y Ruth de jueces. Originalmente, cada pareja de estos libros citados constituía un solo libro. Asimismo, estos 24 equivalen a los 39 de nuestra Biblia actual. La traducción judía clasificado y ordenado los 24 libros de la Biblia hebrea divididos en tres grandes secciones. La primera sección conocida como la Torah, la segunda sección conocida como los profetas, la tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como escritos, que incluye 11 libros, la Torah, el Neblim y el Ketubim, la Torá, los profetas y los hebreos. Los escritos son Salmos, Proverbios y Job, y un grupo de 5 llamados Me y los rollos, los cuales son Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiaster, Esther y finalmente Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Son 11. 11 más 8 son 19, más 5 son 24. Es decir, Daniel en la Biblia hebrea lo separan. Es interesante. Amén. ¿Cómo se estableció la Septuaginta, el canon griego único? Uno de los resultados del cautiverio de Israel en Babilonia fue desarrollado de comunidades judías en diversas regiones del mundo, conocida en Alejandría, la capital de los reinos de los Ptolomeos. Elemento judío en la población de habla griega era considerable como Judea formaba parte del reino hasta el año 198 a.C. En esa presencia judía aumentó con el paso del tiempo. Luego de varias generaciones, los judíos de Alejandría adoptaron el griego como su idioma diario y dejaron el hebreo para cuestiones de culto. Para responder adecuadamente a las necesidades religiosas de la comunidad, pronto se vio necesidad de traducir las escrituras hebreas al griego. Al comienzo, posiblemente, la lectura Torá, que era fundamental en el culto de la sinagoga, se hacía en hebreo, con una posterior traducción oral al griego. Luego, los, los textos se tradujeron de forma escrita. Este proceso de traducción oral y escrita llevó a cabo durante los años 250 a 150 a.C. O Pentateuco, como se conoció en griego, fue la primera parte de las escrituras en traducirse. Más tarde se tradujeron los profetas y el resto de los escritos. Una leyenda judía de la cual existen varias versiones indica que desde Jerusalén se llevaron a, de las cuales una leyenda judía de la cual existen varias versiones indica que desde Jerusalén se llevaron a 70 a 70 o 72 ancianos hasta Alejandría para traducir el texto del hebreo al griego. Esta leyenda dio origen al nombre de la Septuaginta, con el cual siempre se identifica la traducción del griego del Antiguo Testamento. Respaldo de los libros del Antiguo Testamento. Si se analiza la Biblia desde un punto de vista que puede decir que es cristocéntrica, pues desde el principio de Génesis hasta Malaquías se puede ver que apunta hacia Cristo de diversas maneras, y entre ellas se pueden mencionar las profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento y, y cubren muchas de las etapas de la vida de Cristo, desde,
de Cristo Jesús desde su concepción hasta resurrección y su ascensión a la derecha de Dios, pero especialmente su muerte, ya que en un solo día se cumplieron 29 de, 29 de dichas profecías. Wow. Eh, desde su concepción y su ascensión a la derecha de Dios, pero esencialmente su muerte, ya que el día de su muerte se cumplieron 29 de dichas profecías. Además de lo anterior, en los libros del Antiguo Testamento hay multitud de figuras, sombras, analogías, formas literarias que de una u otra forma hacen alusión a la persona, misión, santidad de origen divino, su amor de nuestro Señor Jesucristo, con lo cual solo se puede decir que el Antiguo Testamento respalda al Nuevo Testamento, sino que le confiere validez asombrosa, ya que al leerlos conforme a la guianza del Espíritu Santo, te va descubriendo los aspectos que no sería posible conocer mediante el estudio formal solamente y mucho menos mediante un estudio puramente analítico, sin mediar la fe con base a lo fundamental para dicho entendimiento. Por otra parte, cabe mencionar que en esta sección el Nuevo Testamento siempre hace referencia casi a los libros del Antiguo Testamento, demostrándote de esa forma cómo se apoya en las sagradas escrituras de los hebreos, por lo que de ninguna manera trata de rechazarlas, mucho menos menospreciarlas, por el contrario, confirma que en algunos casos las complementa o explica el mismo Señor Jesucristo. Menciona en varias oportunidades la ley y los profetas, las escrituras, y a nadie que él vino a cumplir la escritura. También en los escritos de Pablo se refiere a ellas con frecuencia, tanto para apoyar su prédica como para convencer a los mismos judíos por medio de sus propias escrituras, ya que él mismo se consideraba fariseo de fariseos por el celo de su estudio y observancia, por lo que pone de manifiesto su profundo conocimiento de los escritos del Antiguo Testamento, y no se encuentra ningún conflicto cuando predicaba y enseñaba el Evangelio de Cristo. Como ya se expuso anteriormente, nosotros estamos muy acostumbrados a ver nuestras Biblias con 69 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Sin embargo, ya vimos que la iglesia incluye 6 libros adicionales, llamados deuterocanónicos o apócrifos. Llega a tener 72 libros, creo que son 73. Sin embargo, en otras partes del mundo cristiano también existen en uso, en otro, un uso otras versiones cuyo canon es diferente. Por ejemplo, vemos que por su parte la Iglesia Católica agrega otros libros a su Biblia. Pueden incluir 76 o 78. 4 Macabeos son a veces incluidos en un apéndice, a veces no. A veces la Iglesia Copla incluye como canónico el Antiguo Testamento, el libro de Enoch, que no incluye ninguna de las otras corrientes cristianas ni el judaísmo. Se conoce también la Peshita, que es una versión completa de la Biblia que tiene la característica de ser una tradición muy antigua, la lengua común de las partes de Siria. También existe un texto manuscrito masocrético, que es la edición de las escrituras hebreas, Antiguo Testamento solamente, desarrollado por eruditos los judíos en el año 500 al 950 después de Cristo, en los cuales los puntos de las vocales fueron introducidos por primera vez en el texto hebreo consonántico. En el Pentateuco samario solamente contiene los libros de la ley, pero tiene la particularidad de que el texto hebreo se conserva escrito en las letras samaritanas y aún lo utilizan los samaritanos en algunas partes del mundo. En conclusión, al investigar dentro de los recursos disponibles la evolución, los obstáculos que han surgido como consecuencia de movimientos históricos, sean estos políticos o de origen religiosos y que nos han permitido disfrutar de la Biblia como tal como la conocemos actualmente, no podemos menos que agradecer a nuestro Creador que nos permita tener nuestro alcance a tan preciado libro. Amén. Amén
y amén. Damos la gloria a Dios por un nuevo aprendizaje. Bendito eres, Padre amado. Gracias, Señor.